¿Se recuerdan que en programas anteriores habíamos hecho el compromiso, que no creo que lo vamos a cumplir siempre, de tratar algún tema histórico en este año por lo menos? Yo propongo uno. Se dice que, y aquí se ha discutido, que la reelección puede ser una manera de obligar a los gobernantes a rendir cuentas. Echando un vistazo al pasado, encuentro que antes rendían más cuentas que ahora. Cuando éramos colonia, el rey era el soberano y a él le correspondían impuestos. Y vaya que si cuidaba que los impuestos se le pagaran, porque si no se le pagaban, era su dinero el que perdía. En las minas, la quinta parte, el quinto real, etc. Y cuando los virreyes se iban, había, en principio por lo menos, el juicio de residencia. Claro que tenía sus resultados un poco ambiguos, pero en principio se les obligaba a responder por lo que habían hecho durante el periodo en que tuvieron el máximo poder político en la colonia. Es con la independencia cuando va desmadejándose todo esto y no hemos encontrado ahora la manera efectiva de hacer responsables a los que ejercen el poder. Entonces, porque el soberano era uno, insisto, estaba muy cuidadoso de sus intereses. Ahora que los soberanos somos todos, pues es de nadie también, es de todos y de nadie. Hay que volver a encontrar una fórmula, más o menos como esta de juicio de residencia, para pedirles, no nada más proponiendo que los reelijamos si son buenos y no los reelijamos si son malos, sino a todos pedirles cuentas. Cuando podamos pedir cuentas bien, esto va a ser otra cosa, la política mexicana. Es que en el virreinato había por lo menos un sentido de rendición de cuentas que venía de más arriba. La rendición de cuentas democrática tiene que provenir en general desde abajo y alcanzar al máximo nivel de poder, el jefe de gobierno en este caso. Y nosotros nos quedamos a la mitad. Se acabó, digamos, la rendición de cuentas que venía desde el rey a los virreyes, con estos mecanismos, los oidores, etcétera. Y no hemos logrado, después de 200 años, instaurar mecanismos de rendición de cuentas democráticos, es decir, que pueda ser impulsado desde abajo o por otros poderes, el poder legislativo, poder judicial, que echen a andar la maquinaria de la democracia para llamar a cuentas cuando así sea necesario al jefe de gobierno. Estamos en eso, pero usando un poco este parangón que haces, Lorenzo, precisamente por eso yo digo que ahora los gobernadores, que a veces se les dice virreyes, en realidad no son virreyes. Eran virreyes bajo el régimen priista, porque entonces había un poder superior que los podía llamar a cuentas por mal desempeño o por corrupción, que los podía remover y que vaya que se usaban esa facultad metaconstitucional. Entonces cuando ahora dicen los gobernadores son virreyes, no, ahora son señores feudales. Ya no tienen a nadie arriba que los pueda llamar a cuentas, que los pueda remover. Tampoco tienen el contrapeso democrático de sus ciudadanías o sus congresos o sus poderes judiciales o sus institutos de transparencia, y entonces se convierten en señores feudales que son totalmente soberanos dentro de su propia feudo, digamos, de su entidad. Quisiera tomar una perspectiva más optimista. Inicio el año, como ven, lleno de buen humor, porque sí creo que hemos tenido algunos avances, insuficientes, pero sí hay algunos avances en relación al pasado en el tema de rendición de cuentas. Es decir, contamos con muchísima más información ahora que antes y tenemos la capacidad de difundirla. Y además, dependiendo de la ciudad, del estado o del tema, existen suficientes organizaciones o medios de comunicación que están friegue y friegue constantemente hasta que logran obtener algún beneficio parcial. Pongo de ejemplo, podría poner varios ejemplos: la partida secreta, por ejemplo, que se fue reduciendo hasta desaparecer, sigue ahí en la Constitución, pero ya no se usa, ya no la usan los presidentes. En ese sentido, tal vez valdría la pena señalar que no es la ciudadanía la que ha fallado, porque la ciudadanía sí ha exigido, si entendemos las
la información difundida o las peticiones presentadas. Creo que han fallado dos instituciones en términos generales, sin generalizar. Una, partidos políticos. Vamos, el caso más claro es el del Partido Acción Nacional. Porque vamos, fue el partido de la decencia desde que nace en 1939 durante siempre sospecha de las ligas de la decencia, Sergio, siempre sospecha. Pero era el partido de las familias decentes en el sentido positivo del término, porque eran conservadores, por supuesto, pero con los valores de la honestidad y la exigencia de cuentas claras, no solo los dirigentes, sino sus esposas, porque eran un partido muy familiar. Y sin embargo, en la medida en la cual llegó al poder, en la cual adquieren poder, no logran resistir la estampida de los búfalos priistas o del sistema que se les acercan, los cercan, y se los engullen y los contaminan de los viejos hábitos. Y el otro, los menciono, ya no le dedico tanto tiempo, los organismos públicos de derechos humanos, que deberían ser los que se convierten en las representantes de los intereses ciudadanos. No nos están funcionando ni partidos ni organismos públicos de derechos humanos, pero yo sostengo que hay una ciudadanía cada vez más participativa, combativa y decidida a exigir la rendición de cuentas.